un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El espanto y la risa en los cuentos de la cripta. No a todos los espectadores les gusta el terror, lo que quizás es entendible. Hay tantas cosas de las que asustarse en la vida real que tal vez no tiene sentido andar buscando sustos inventados. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que hay tantas cosas de las que reírse en la vida real, y aún así, los espectadores dispuestos a gozar con una buena comedia son siempre numerosos. Lo que pasa con el terror quizás es que nos gusta asustarnos, pero desde un lugar seguro. Queremos vivir experiencias límites, pero siempre con la certeza de que nada nos va a pasar a nosotros. El terror vive de la mezcla del morbo, el deseo de ser choqueados y el vértigo de la montaña rusa. Es así en la literatura, en las historietas, en el cine y ahora en el streaming. Pero antes, mucho antes de que el terror fuera considerado siquiera un género, allá en la oscuridad de los siglos, había una leyenda. Esa leyenda tenía que ver con un hombre disoluto y libertino, que por esa conducta poco piadosa era castigado nada menos que por un muerto. Ese hombre disoluto que al final de sus días se cruza con el mundo sobrenatural, claro, es el Don Juan de la vieja España. En una de las versiones de la leyenda, la versión que publicó José Zorrilla en 1844, Don Juan Tenorio está a punto de ser llevado al infierno de la mano del espectro del comendador. Sin embargo, el fantasma de su amada, Doña Inés, aparece e interrumpe la acción, y termina llevándose el alma de Juan Tenorio con ella a los cielos. Es decir, en la versión de Zorrilla, al libertino lo salva el amor. Pero en la versión que nos interesa hoy, una versión llamada El Burlador de Sevilla y atribuida a Tirso de Molina, al libertino no lo salvan ni el amor, ni el dinero, ni el ingenio. La estatua del hombre que mató, el famoso convidado de piedra, cobra vida y sin ningún trámite lo arrastra al infierno. ¡Que me abraso! ¡No me abrases con tu fuego! Este es poco para el fuego que buscaste. Es un castigo feroz y ejemplificador para una conducta licenciosa. Esta versión es de 1630, y aunque la idea original haya sido crear una fábula que advirtiera sobre los excesos del pecado, hoy día más bien funciona como un antecedente remoto, muy remoto, de los cuentos de terror y de las creepypastas de Reddit, lo que nos lleva de manera directa a los cuentos de la cripta. El primer episodio de esta famosa serie del cable de los 90 se emitió en junio de 1989. 1989, visto desde el hoy, era otro mundo, otro sistema y otro modelo de negocios. Recordemos, en 1989 todavía no caía el muro de Berlín. El planeta seguía oficialmente en Guerra Fría. En la Casa Blanca gobernaba Bush padre, y en Chile, a pesar del plebiscito del sí y el no, seguíamos en dictadura. Así de lejos está de nosotros esa primera emisión del primer capítulo de Cuentos de la Cripta, que fue dirigido por Walter Hill y protagonizado por el gran William Sadler. This here is Charlie Ledbetter, sitting in his cell out the state penitentiary. It's long about midnight. Charlie's gonna die in a few minutes. Pero esa encarnación televisiva de Cuentos de la Cripta ya estaba lejos, en 1989, del anterior esfuerzo por llevar el mundo de las historietas de terror a la pantalla. Ese primer esfuerzo es de 1972 y se llamaba, por supuesto, Cuentos de la Cripta. ¿Cómo salimos de aquí? Todo a su tiempo. Fue una producción inglesa bastante modesta, pero muy efectiva, dirigida por Freddie Francis y con un elenco donde destacaba una joven y hermosa Joan Collins. Lo divertido es que esa película británica de 1972, a su vez, ya estaba muy lejos de la fuente original de los Cuentos de la Cripta.
Esa fuente no es otra que una serie de historietas antológicas, hoy legendarias, que se publicaron en Estados Unidos allá por los años 40 y 50. La editorial que las publicó se llamaba S Comics, y el editor responsable, el padre espiritual de todas esas historias de horror, desmembramiento y muerte, era un tal William Gaines. My name is William M. Gaines. Gaines sacó adelante su pequeña editorial de cómics en un entorno bastante agresivo. Sus competidores, en esa época, eran las historias de superhéroes, piratas y aventureros en la selva. El mercado era enorme y diverso. De hecho, en un principio, una de las líneas más prometedoras y vendedoras de la editorial fue una serie de adaptaciones bíblicas al formato de historieta. Pero el olfato de William Gaines iba por cosas más lúgubres y más siniestras, mucho más que las aventuras de Superman o los viajes de Moisés. Y en 1950, S Comics lanza 3 series antológicas dedicadas a las historias de terror. Una de esas series se llamaba The Haunt of Fear, y cada historia era presentada por una bruja. Las otras 2 series de historietas se llamaban The Vault of Horror y Los Cuentos de la Cripta, y en ellas el presentador dibujado era un viejo de aspecto repulsivo llamado el Guardián de la Cripta. Algo que entendieron bien Gaines y sus artistas es que este presentador era la pieza clave. Sin él, la revista era nada más que una serie de viñetas de terror, algunas más chocantes que otras y algunas más divertidas que otras. Pero el Guardián de la Cripta, al saludar al lector en la primera página, imponía un marco referencial. En otras palabras, sin enunciar las reglas, sugería las reglas. Y las reglas eran: este es un mundo ficticio. Es un mundo lejos de la realidad. Es un mundo cruel, oscuro y sanguinario. Y vamos a entrar en él para divertirnos. Eso era clave. Lo que establecía a través de sus diálogos el Guardián de la Cripta era que había que tomarse las cosas con humor. Ya se tratara de zombies, vampiros, hombres lobo, asesinos en serie, maridos celosos, monstruos del espacio o reliquias malditas, nada era tan serio y todo podía tomarse para la chacota, incluso la muerte. El Guardián de la Cripta, tal como fue inventado por los dibujantes y editores de S Comics, sigue siendo uno de los grandes ejemplos de eso que algunos llamaron gallows humor, o sea, el humor de patíbulo. ¿De qué se ríen los condenados a muerte? De todo. Puesto que ya no tienen a qué temer, no hay un tabú que los detenga. Los Cuentos de la Cripta y las otras historietas de S Comics no eran los únicos tebeos de terror que se publicaban en Estados Unidos. Al revés, eran parte de los cientos de títulos que salían al mercado en todo el país en los años 50. Sin embargo, quizás fuera precisamente esa mezcla de historias de horror con humor de patíbulo la que llamó la atención de un tipo de lector bastante siniestro. Ese lector eran los censores. Porque recuerden, estamos en los años 50 en Estados Unidos, lo que significa que hay Guerra Fría, paranoia nuclear, paranoia contra el comunismo, paranoia contra el sexo, y sobre todo los 50 fueron la década donde en muchas ciudades del país se le declaró la guerra a los jóvenes. Porque si no estaban sirviendo en el ejército, si no estaban trabajando en el negocio de sus padres o estudiando en el colegio, ¿qué hacían los jóvenes? Se juntaban en esquinas, en plazas, en callejones. ¿A conversar de qué? Nadie lo sabía. ¿Bebían alcohol? ¿Fumaban marihuana? ¿Practicaban el sexo fuera del matrimonio? Probablemente. La fusión de esas paranoias, es decir, el miedo al comunismo, el miedo a los pobres, el miedo al sexo y sobre todo el miedo a los jóvenes, explotó en muchos aspectos de la cultura popular norteamericana, pero también fue caldo de cultivo para sujetos despreciables. Uno de ellos, uno de los peores, un renacuajo moral, un enemigo de todo lo bueno, fue sin duda el psiquiatra Fredrik Wertham. Este sujeto publicó en 1954 un volumen llamado La seducción del inocente, un libelo que proclamaba una tesis muy sencilla. Las historietas eran la peor influencia del mundo en la cabeza de los jóvenes. Los llevaba a convertirse en delincuentes, ladrones, adictos, borrachos y mentirosos. It is my opinion, without any reasonable doubt and without any reservation, that comic books are an important contributing factor in many cases of juvenile delinquency. El libro de Wertham fue muy influyente entre los adultos,
Y muchos políticos de baja estofa lo usaron como excusa para lanzar toda clase de campañas públicas respecto a la moral y la defensa de la juventud. Una de esas campañas se desarrolló en Nueva York, a través de un comité dirigido por el senador Estes Kefauver. Ese cómics fue el principal blanco. William Gaines debió sentarse frente al senador y testificar. Las audiencias eran un chiste, y Gaines y sus editores lo sabían. Sin embargo, el senador y sus secuaces habían convertido un problema no existente, la supuesta influencia de los cómics, en un tema cubierto por todos los periódicos de la ciudad. Así las cosas, Gaines fue al tribunal y leyó una larga declaración frente al comité. Al final de ella, consciente de que todo ese escándalo idiota beneficiaba particularmente a un gremio, que era la prensa, Gaines lanzó una advertencia al comité. Dijo: nadie necesita comprar una historieta para leer historias de horror. Se pueden encontrar cosas mucho más extremas en el periódico de hoy. No digo que eso esté mal, pero cuando se censura la violencia en las historietas, lo siguiente es censurar el crimen y la violencia en la prensa. Y luego viene la censura a la radio y a la televisión, y luego la censura a lo que la gente dice. Y así nos convertiremos en un país como la España de Franco, o peor aún, Rusia. Gaines no era tonto, y sabía que no había nada peor para un senador que ser comparado con la censura soviética. Aún así, el golpe de imagen a ese cómics terminó siendo mucho más duro de lo imaginado. La paranoia hizo su efecto, y tal como contara Digby Deal en su estupendo libro sobre los cuentos de la cripta, por muchos años los dibujantes de la editorial prefirieron decir en reuniones sociales que ellos eran, comillas, ilustradores profesionales, cierre comillas. Confesar que trabajabas en ese cómics haciendo historietas de terror pasó a ser algo levemente menos reprobable que dibujar pornografía. Ese cómics terminó cerrando varias de sus revistas dedicadas al terror, diversificó sus temas, y Gaines concentró buena parte de sus energías en un título dedicado al humor y la sátira que se volvería una leyenda entre los lectores, la revista Mad. Como explica Dick Vidiel en el libro, las queridas revistas de terror de ese cómics habían dejado de publicarse, pero el amor de sus fans no se agotó con la cancelación. Durante años, más de una década, los números sueltos de Cuentos de la Cripta fueron intercambiados de mano en mano, revendidos y releídos por los lectores niños de antaño, ahora adolescentes y más tarde convertidos en adultos. Y eso fue clave, porque más allá del breve revival que significó el estreno de la película antológica inglesa Cuentos de la Cripta en 1972, algunos de esos niños lectores, ya crecidos e inmersos en el mundo de Hollywood, empezaron a soñar con la idea de resucitar las horribles historias de esos cómics, pero ya no en el papel, sino en la pantalla, específicamente en la pantalla del TV cable. La cosa es así. En el génesis de los Cuentos de la Cripta en las historietas estuvieron William Gaines y ese cómics. Pero en la génesis de la serie de HBO Cuentos de la Cripta estuvieron 5 hombres, 3 directores, un guionista y un productor. Todos tenían en común 2 cosas. A mediados de la década de los 80 estaban en la cresta de la ola en Hollywood, y además todos habían crecido leyendo las revistas de ese cómics. El motor original del grupo fue el productor, Joel Silver, quien empezó a recolectar aliados como Jesús a los apóstoles. Así contacta a Richard Donner, por ejemplo, que tenía a su haber películas como El Superman de 1978 y La Profecía, y que en los años 80 estaba embarcado en una de las sagas policiales más taquilleras del siglo XX, Arma Mortal. Los siguientes en ser reclutados fueron el director Walter Hill y su socio, el guionista David Giller. Hill tenía su propio prestigio como cineasta de películas de acción y tenía su propia franquicia en ciernes, que era 48 horas. Pero la conexión con Giller era muy interesante. Ambos habían reescrito en los 70 un guión de terror en el espacio que pertenecía originalmente a Dan O'Bannon, pero que les había dado un enorme empujón dentro de la industria. Ese guión, cuya premisa podría haber salido de uno de los números de ese cómics, terminó siendo Alien, el octavo pasajero.
¿Qué? ¿Qué pasa? La comida no está tan mal. ¿Qué pasa? Estoy serio. ¡Cálmate! El productor Silver ya tenía a 3 pesos pesados en el proyecto, pero necesitaba a alguien más. Un cineasta que no solo tuviera ya enorme poder en Hollywood, sino que fuera capaz de tender el puente entre las viejas historietas de los 50 y el mundo audiovisual de fines de los 80. Alguien que supiera de efectos especiales y que se moviera con soltura entre el terror, la comedia y la ciencia ficción. Ese hombre resultó siendo Robert Zemeckis, quien en un principio no tenía ningún interés en adaptar los cuentos de la cripta a ningún formato. No porque despreciara las historietas originales, sino porque las amaba. Y sabía bien, por su trabajo en películas como Volver al Futuro y Quién engañó a Roger Rabbit, que la censura de los estudios jamás aprobaría la maravillosa y cruel demencia de las historias del Guardián de la Cripta. Ese es el truco, le contraargumentó Joel Silver. Vamos a llevar el proyecto al cable. Vamos a producirlo con HBO. Producir para el TV cable significaba, en ese tiempo, saltarse todas las barreras y censuras programáticas de la tele abierta. La publicidad del TV cable en esa época se basaba en asegurar que, tratándose de una experiencia pagada, en el cable las personas podían ver toda la violencia, el sexo y la transgresión que jamás verían en la tele abierta. Como decía el eslogan, no es televisión, es HBO. Eso fue lo que convenció a Zemeckis. Y así se reunieron los 5 mosqueteros de la serie, que se volvería uno de los emblemas de la programación adulta del cable en los 90. Cada adaptación de cada episodio quedaría en manos de guionistas y directores de calibre mundial. Los nombres ya se estaban apilando en la mesa de Silver. HBO estaba dispuesta a pagar lo que valía una serie de primera categoría, y eso es lo que iba a obtener. Solo faltaba un detalle, y ese era el Guardián de la Cripta. En los cómics originales el personaje era un viejo narigón de aspecto alcoholizado y miserable, a medio camino entre el sacerdote y el mendigo. Pero eso había sido décadas atrás. Había que modernizar al guardián, y la primera decisión fue que se trataría de una marioneta, lo que le daría más libertad al encargado de diseñar su cuerpo y su rostro. Y ese encargado fue nada menos que Kevin Jagger, el experto en efectos especiales y maquillaje, que para ese entonces ya había creado a Chucky, el muñeco diabólico, y que venía de participar en cosas como la serie original de La Bella y la Bestia y la saga de Freddy Krueger. La creación del Guardián de la Cripta no era un asunto baladí. El único requerimiento tajante de HBO era que la serie debía tener un presentador, alguna especie de anfitrión, y los creadores estaban de acuerdo. A través del ensayo y el error, llegaron al Guardián de la Cripta tal como lo conocimos quienes vimos la serie en los 90. Una criatura repulsiva, sin nariz, color tierra, una especie de esqueleto maligno, experto en burlarse de todo aquello de lo que nosotros los vivos no podemos burlarnos. Tenían ya entonces el presentador, el equipo y los episodios. Faltaba el tema musical, y en esos años, 1988 o 1989, solo había un nombre a la hora de escribirle una fanfarria a una serie de historias de terror: Danny Elfman. El primer episodio se emitió en junio de 1989, como ya dijimos. Era una historia de terror con humor negro, y aunque la dirección corrió por cuenta de Walter Hill, el cineasta de títulos como Cabalgata Infernal y 48 horas, el episodio ha quedado oscurecido por el segundo episodio emitido, que fue el que de veras sentó las bases del tono entre el horror y la risa, que era el sello de los cómics originales. Ese episodio, ese segundo episodio, tan famoso que muchas personas lo confunden todavía con una creepypasta o con una historia de la vida real, fue el episodio navideño, dirigido por Robert Zemeckis y escrito por Fred Decker. What did you say? What are you, deaf? I said let me have it. Merry Christmas, you son of a bitch. Y su trama, como algunos recordarán, sigue los pasos de una mujer que mata a su marido la noche de Navidad, pero que luego tiene que lidiar con la noticia de que un asesino psicópata, disfrazado de viejo pascuero, anda por su barrio. Y claro, en paralelo,
Su hijita en el segundo piso no para de hablar de que vio por la ventana al querido Santa Claus y que ya lo escucha bajar por la chimenea. Lo que ocurre con este episodio de SMX es que se apegó tan fielmente a la fórmula, una fórmula que se remonta, como ya dijimos, al medioevo, que siguió siendo el molde al que se plegaron todas las historias restantes de la serie. En el episodio de SMX, el personaje, la mujer asesina, ha cometido una falta. A veces esa falta es legal, como robar dinero, o a veces es de carácter mágico, como violar el sueño de un muerto o romper un sello. Como ocurre acá, nos identificamos con la figura protagónica, en este caso la mujer matadora de maridos, pero al mismo tiempo nos deleitamos con el final horrible que le depara el episodio. Del equilibrio entre estos dos polos depende el éxito de un episodio de Cuentos de la Cripta, porque en el fondo, y aquí invocamos al fantasma de piedra de Tirso de Molina, los Cuentos de la Cripta sí son fábulas didácticas, están ahí para advertirnos y eleccionarnos a través del susto. Pero al mismo tiempo, y esto sí es fascinante, ese miedo no puede ser demasiado real ni demasiado actual. No puede hablar del horror nuclear, la crisis climática o los tiroteos en los colegios. Tiene que remitirse a clichés ya distantes, como el fantasma vengador o el muerto resucitado. ¿Pero por qué? Porque esa distancia con el cliché nos hace ser cínicos frente a las tragedias de estos personajes. Y de ese cinismo nacen la risa y el humor de patíbulo. El plan original de Joel Silver y sus mosqueteros era venderle a HBO 3 temporadas de Cuentos de la Cripta. Terminaron produciendo 7. Sigue siendo una de las series más exitosas en la historia del canal. Saludos, amigos viajeros. ¿Es tan emocionante estar aquí en Londres? Ya me siento como en mi tumba. ¿Queréis venir conmigo a asustaros con las vistas? En total se emitieron 93 episodios. Algunos de ellos fueron dirigidos por gente tan connotada como Mary Lambert, Jack Sholder, Tom Holland, Tobe Hooper, Freddie Francis y William Friedkin. Entre los actores invitados, la lista no fue menos prestigiosa. Interpretando personajes que sufrían toda clase de muertes horribles o destinos siniestros, estuvieron actores de la talla de Kirk Douglas, Tim Curry, Demi Moore, Joe Pantoliano, Lea Thompson y Malcolm McDowell. En paralelo, la figura del guardián de la cripta inspiró un dibujo animado, y el universo mismo de la serie generó al menos 2 películas para cine: Demon Knight y Bordello of Blood. I thought we could work this thing out. You could have his mind, and I could have his body. Y aquí hay que hacer un pequeño apunte. Si nos pusiéramos a nombrar la lista de películas que podrían haber sido episodios de Cuentos de la Cripta, estaríamos una semana hablando de esto. Pero nombremos algunos ejemplos acá. Películas, por ejemplo, como la mexicana Veneno para las Hadas, o Cementerio de Animales, Hellraiser, Arrástrame al infierno de Sam Raimi, la misma Gremlins de Joe Dante, La hora del espanto de Tom Holland, Reanimator de Stuart Gordon, El beso del vampiro con Nicolas Cage, Sé lo que hicieron el verano pasado, Destino final, la saga completa, y por supuesto, La muerte le sienta bien, del propio CMX. Tú te lo buscaste, estúpida. ¡Madeline! Si bien en la actualidad cada streaming suele tener su propia serie de terror, desde el Into the Dark de Hulu hasta el Gabinete de Curiosidades en Netflix, la verdad es que el fenómeno de los Cuentos de la Cripta en HBO no se ha vuelto a repetir. Fue una de esas series que estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. No es casual, de hecho, que el humor anárquico y feroz de ese cómics llegara al TV cable justo en la década de los 90, en los años del descreído, del cínico, de la patria y del hombre al fin de la historia, como dijera Fukuyama. Pero ¿por qué nos gusta tanto ver a esta gente sufrir por culpa de sus pecados? Está lo que ya dijimos, la obsesión humana por ser didácticos a través del espanto. Pero al lado del convidado de piedra, no lo olvidemos, al lado del fantasma que te lleva al infierno, está siempre el bufón, el Pierrot, el colgado del tarot, y está el carnaval, que en apariencia no es didáctico, pero que sí completa la enseñanza a través de lo grotesco. Y esa enseñanza, desde Tirso de Molina hasta el guardián de la cripta, es a la larga muy simple. Nos encanta asustarnos, porque nos recuerda que estamos vivos. Un día
estaremos todos bajo tierra. Y ahí ya será el tiempo de tomarnos la muerte en serio. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Historias de la cripta.